muchísimas gracias también a Elda, Sociedad Civil Catalana, a Jordi Canal, a Joaquín. Siempre digo lo mismo, me encanta venir a Barcelona, me encanta estar en una librería como esta, de verdad que las librerías de Barcelona siempre me han entusiasmado desde hace muchos años. Y he pedido también a Jordi que preguntase primero a Joaquín porque yo soy jurista, entonces me siento un poquito en inferioridad de condiciones hablando de historia, ¿no? O sea, tengo lógicamente algunas nociones de historia, pero no es mi terreno. Por tanto, como primer disclaimer, si digo alguna cosa que no es exacta, por favor, no dudéis en hacérmelo saber. Pero sí que me dijo Elda, bueno, tiene sentido común, yo creo que sentido común sí tengo, y quería compartir algunas reflexiones. Algunas son de carácter personal, pero al hilo de lo que ha dicho Joaquín me parece que son interesantes, que es un poco esta idea de este nacionalismo romántico, ¿no? Y que efectivamente es el nacionalismo por definición, el del siglo XIX, como ha recordado Joaquín, necesitaban una nación para que fuera el sujeto de la soberanía nacional, porque hasta entonces eran los monarcas del antiguo régimen. Esto se va construyendo a lo largo del siglo XIX y siempre se construye lógicamente a base de mitos fundacionales, lo sabéis mejor que yo. Siempre un poco en los parlamentos del siglo XIX pues tenemos ahí las esencias, ¿no? Sea Juana de Arco, o sea el Cid, o sea lo que sea, porque son los mitos digamos de la nación los que toquen, ¿no? en el siglo XIX, y tienen siempre ese componente un poco romántico. Yo creo que eso, como también has recordado, a lo largo de esa construcción, ¿no? de una democracia más o menos liberal que se hace a lo largo del siglo XIX, pues digamos ese elemento romántico, mítico, está presente, yo creo que en todos los nacionalismos, y creo que es justo recordarlo, porque no es una cosa específica, creo yo, del nacionalismo catalán. Quizá lo que sí es un poco específico son los tiempos, porque claro, lo que sí sorprende, porque claro, estamos en el siglo XXI, no en 1880, 1890. Entonces, quería traer a colación una cosa que me pareció muy interesante en una de las últimas visitas que fue relativamente reciente aquí a Barcelona. Pues había un día de puertas abiertas en el Palau de la Generalitat y bueno, estaba aquí con mi pareja y decimos, oye, pues vamos a entrar, ¿no? Y la verdad es que es un sitio precioso y maravilloso, pero bueno, tenían ¿cómo se dice? Un documental, no sé si lo han visto, porque esto es lo típico que uno no ve cuando está en su ciudad, claro, y lo típico que uno ve cuando va a otra ciudad. Y llamaba muchísima la atención esta, digamos, cómo contaba la historia, porque era un poco la historia de la Generalitat. Por supuesto, vosotros sabéis mejor, no me acuerdo el número de presidentes, pero bueno, este número, digamos, increíble, y era una historia, no, pero lo que quiero decir es que era una historia totalmente romántica, era una cosa que llamaba la atención, yo diría, por ese espíritu un poco fuera de lugar a estas alturas del siglo XXI. También de lo poco que yo sé, insisto, algunas de las cosas las sé también gracias a ellos, de historia catalana, con muy poco rigor histórico, es decir, bueno, pues los episodios estos fundacionales mitificados, y con unas omisiones, por ejemplo, la corona de Aragón, que a mí me llamaron la atención, porque dice, bueno, aquí la corona de Aragón no existe, ¿no? Todo era un poco en términos legales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que me llamó la atención, aparte de lo bonito que es el Palau, y es que nos están poniendo en el 2024 pues un documental con unas características que a lo mejor pues no cuadran mucho a esta altura de los tiempos. Allí lo vimos todos, por supuesto en catalán con subtítulos en español, bueno, pero me llamó la atención, ¿no? Y lo digo porque, claro, estas son las cosas que cuando uno viene fuera le llaman la atención, como si van ustedes al Palacio de Oriente y les colocan una historia pues muy en ese estilo, ¿no? Donde, por ejemplo, no apareciese Cataluña, no apareciese la corona de Aragón y fuera solo una historia de la corona de Castilla, algo así, pues llamaría la atención, ¿no? Y me llamó la atención. Entonces, yo creo a la contestación es, todos los nacionalismos tienen esos aspectos, esos mitos, esas historias, son necesarios probablemente para dar esa consistencia, ¿no? Y digamos, dar ese paso a la soberanía nacional, que se hace, ya digo, básicamente a lo largo del siglo XIX, también vosotros sabéis también de nuevo mejor que yo, a principios del siglo XX, pero que llama la atención a primeros bueno, a principios ya no, digamos ya en la tercera década que estamos del siglo XXI. A mí me llama la atención. Eso por un lado. Otra cosa que también me parece, que lo habéis comentado también, es que además, claro, las diferencias reales, digamos, entre catalanes y resto de españoles, pues son muy pocas. Es decir, que no hay diferencias importantes. Está la inmensa
riqueza desde mi punto de vista tener una lengua propia, además con la tradición, la cultura, la literatura que tiene el catalán, eso es una riqueza, pero claro, todo lo demás, yo cuando vengo aquí no me siento para nada como cuando voy a Francia, a otros países de la Unión Europea, que también son muy cercanos culturalmente, pero que obviamente no están tan cerca, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión importante, nos parecemos mucho, como es un poco normal, ¿no? Entre, digamos, ciudadanos que han estado mucho tiempo, no me refiero a dentro de un Estado, sino mucho tiempo conviviendo juntos, compartiendo muchas cosas, compartiendo mucha cultura, compartiendo periodos muy complicados de la historia, como fueron la Guerra Civil y la dictadura, compartiendo también luego cosas importantes como la transición democrática. Por tanto, bueno, pues lógicamente nos parecemos mucho, nos sentimos, creo que desde luego cuando yo vengo a Cataluña muy a gusto, y estoy seguro de que también ustedes cuando vayan a Madrid y otros puntos de España pues se sienten a gusto, normal. Entonces, claro, el tema es, como también habéis indicado, cuando esa riqueza cultural que existe, esa lengua que existe, se convierte en una herramienta política de exclusión, ¿no? Y eso yo creo que efectivamente ocurre, pues quizá, bueno, tú mencionas a partir del año 92, no soy capaz de decirlo, pero cuando eso se hace visible muy claramente para el resto de los ciudadanos, que eso también creo que es importante, es muy claramente a partir del proceso, si queréis, pues a partir de el año 2010, 2012, ¿no? Cuando realmente para el resto de los españoles, para entendernos, se empieza a ver esto como un problema político, además, ¿no? Es decir, no como algo que está bien, que se comparte, que digamos puede resultar problemático desde el punto de vista político en algunas ocasiones, temas competenciales, no competenciales, pero no desde el punto de vista de la sociedad. Creo que esto es importante. Pero claro, hay un salto donde de repente yo la primera digo, pues esto ya es otra cosa, ¿no? Porque ya estamos haciendo de esa, como os digo, esa riqueza, esa diferencia cultural sin duda existente, pero en unos términos, digamos, muy relativos, estamos haciendo una herramienta política de exclusión. Y esto ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto yo creo que es lo que lleva a esa preocupación que desde luego yo compartí muy claramente de muchos ciudadanos, de esto parece que puede llevar realmente a una ruptura, no ya de la nación española, que yo creo que eso también hay que dejarlo claro, sí, una ruptura del Estado democrático de derecho español, que es una cosa, y aquí ya hablo un poco más en mi terreno, una cosa realmente importantísima y una conquista que nos ha costado muchísimo conseguir, esa Constitución del año 78 sobre lo que se asienta pues nuestro Estado social y democrático de derecho, que es como además se define, España se constituye, artículo 1 de la Constitución, en un Estado social y democrático de derecho, que es un increíble logro en general, para cualquier país, pero para nosotros, viniendo de donde veníamos, de una dictadura tan larga, de un dictador que se muere en la cama. Es que claro, esto de, como podemos comentar, los 50 años, pues vamos a ver, este señor se murió en la cama, de una transición que fue muy compleja y hizo falta, digamos, una enorme generosidad, lo diría así, de parte de todos y quizá muy en particular de parte de la izquierda. Es decir, todo eso, digamos, lleva a esta Constitución, que con todos sus problemas, lógicamente, y con sus necesidades de ajuste, como cualquier herramienta jurídica que nace en un momento determinado, pero que creo que podemos considerar un gran logro histórico, ¿no? Claro, cuando de repente empiezas a ver lo que empieza a pasar en Cataluña, pues te das cuenta que ya no estás hablando de cosas menores, ¿no? De cosas, como digo, pues si las competencias, si el IRPF, si esto se gestiona mejor de una forma o de otra, que yo también siempre digo, bueno, pues algunas cosas probablemente se gestionan mucho mejor de forma descentralizada y otras a lo mejor no tanto, y esto es una cuestión más, digamos, de políticas públicas, que a lo mejor no de cuestiones identitarias, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo porque es muy claro, pues a lo mejor tener un hospital de referencia en determinadas cosas o digamos, una unidad nacional de trasplantes, pues es más efectivo, digamos, que tener varios pequeños, ¿no? Digo, por cosas que no, en principio deberían guiarse más por razones de eficiencia y eficacia que por razones identitarias. Pero digamos, ese era el tipo de discusión que podíamos tener hasta que llega la ruptura que supone el proceso, que insisto que yo creo que despertó mucha, en primer lugar, asombro, porque yo creo que en el fondo también se pensaba, bueno, esta cultura que habéis dicho, el catalanismo, no va a llegar hasta aquí, esto es un poco lo de siempre, el tira y afloja, pero tal. Y sobre todo yo creo que despertó, pues eso, una cierta,
¿cómo diría?, consternación de pensar que realmente se podía, porque realmente esos, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, en esos días piensas, realmente se puede romper, no ya la nación española, insisto mucho en esa idea, la nación española está muy bien, el Estado democrático de derecho que nos dimos en el año 78, y eso yo creo que fue un poco lo que nos asustó mucho entonces. Y yo creo que además se llevó al límite. También puedo mencionar la increíble, digamos, torpeza del gobierno de Rajoy de entonces, increíble. Yo tengo una hija que trabaja en la BBC y estaba entonces de becaria, ahora ya le han hecho el contrato, bueno. Pero lo importante es que ella me llamó ese día, el día famoso del 1 de octubre, diciendo, mamá, ¿pero qué está pasando allí? No sabéis lo que están diciendo aquí en la tele, están pegando a la gente que va a votar. O sea, cosas que, claro, eso, a ver luego cómo lo arreglas, cómo explicas y tal, ¿no? Pero quiero decir, lo digo, cómo se veía eso desde fuera, e insisto un poco en la increíble torpeza, porque también puedo contar, también ha pasado mucho tiempo, que estaban convencidos, o eso decían, de que eso no se iba a producir y no había ningún plan B. Y ningún plan B es ningún plan B. Digo, para que sepamos también quién estaba al otro lado, ¿no? Pero bueno, dicho todo eso, yo creo que lo relevante, como digo, es que entonces sí se vio esa capacidad que tenía el nacionalismo independentista catalán de ruptura, digamos, de marco democrático. Se vio, por supuesto. Yo siempre he insistido mucho, fijarse menos en el 1 de octubre, fijémonos en las leyes del 6 y del 7 de septiembre del año 17, que yo me leí, son leyes que acaban con la Constitución en Cataluña por un Parlamento autonómico y con una mayoría justita. No tenían mayoría para reformar el estatuto. Esto no puede ser, ¿no? Esto es algo realmente muy importante y sin embargo quedó muy, yo creo que debajo de esa imagen del 1 de octubre, la gente va a votar, se la pega, cuando realmente lo que llamamos un golpe de Estado, y esto lo digo porque mucha gente se asusta, hoy un golpe de Estado es de fachas, el golpe de Estado técnico-jurídico se da los días 6 y 7 de diciembre en que se deroga en la práctica una constitución democrática por un procedimiento no previsto en la Constitución, que es exactamente la definición de un golpe de Estado de Hans Kelsen, que es jurista de la República de Weimar y que se pueden imaginar que de esto sabía mucho. Por tanto, esto es un poco la situación que vivimos en el año 17 y ahora la realidad es un poco que no sabemos, lo comentaba antes con Joaquín y con Jordi, no sabemos muy bien cuál es la realidad en el año 2024 o en 2025, es un poco una realidad un poco fluida, ¿no? Porque parece que el proceso, la unilateralidad, bueno, pues fracasa, afortunadamente, pero yo tampoco tengo muy claro si hemos, digamos, vuelto a esa normalidad que muchos, yo creo, querrían, ¿no? De esa etapa, digamos, de convergencia, donde los rifirrafes están en torno a cuestiones que ahora nos parece, que entonces nos parecían muy importantes, pero que ahora nos parecen menores, ¿no? Desde un punto de vista de Estado democrático, y las hemos trasladado a la cuestión de una amnistía en unos términos que creo que, bueno, ya si quieren luego los comentamos, lo hemos traducido al tema de un cupo catalán. Estamos hablando ya de cuestiones básicas de igualdad de los españoles ante la ley, que de nuevo es uno de los principios de la Constitución y que además no es un principio, digamos, esencial de una democracia liberal representativa. No hay nadie por encima de la ley, nadie por encima de la ley. Y de nuevo, una idea muy básica, los derechos son de los ciudadanos, no hay derechos de los territorios, de las naciones, de, digamos, concepciones más o menos de ese tipo romántico, ¿no? Que, insisto, tuvieron lugar en su momento, dieron lugar a estados, pero que ahora resultan un poco chocantes o un poco fuera de lugar. Digo esto y a continuación tengo que decir una cosa que es un poco contradictoria, que sin embargo parece que en estos momentos, no solo en España, sino en general, hemos vuelto un poco a esta identidad un poco de tribus, ¿no? O sea, que el nacionalismo está de moda, con lo cual yo acabo de decir, oye, esto parece una cosa muy antigua del siglo XIX, contar las historias, y sin embargo parece que estas modas se están volviendo, ¿no? Y que realmente esta idea de naciones más o menos homogéneas, que esta es una idea muy importante, la nación tiene que ser homogénea, ¿no? Lo más posible, y entonces tiene que haber gente que se queda afuera. Pues curiosamente estamos viendo un poco que está de vuelta, y desde luego es algo que yo creo que nos debería preocupar, porque yo creo que nos guste o no nos guste,
las naciones-estado que tenemos ahora, por usar la expresión, digamos, tradicional, es que no son homogéneas, ni lo van a ser, ni lo pueden, ni lo deben ser. Yo creo que esta es una realidad que esta sí que es del siglo XXI. Es decir, nosotros tenemos un tipo de estados que tienen, digamos, componentes heterogéneos, por supuesto en Europa, por supuesto en España, donde además aprovecho para decir que nuestra inmigración es absolutamente, digamos, un lujo en el sentido que viene de un entorno cultural muy cercano y por tanto es muy asimilable. Y sin embargo esta es la realidad, tenemos la demografía que tenemos necesidad de que venga gente de fuera, debemos acoger a la gente de fuera, entonces pretender a estas alturas, no ya que los catalanes sean una nación solo de catalanistas, de gente que hable catalán o que tenga 8 apellidos catalanes, sino que en general cualquier nación del siglo XXI tenga ese componente homogéneo, me parece que es absolutamente una cuestión que va contra la realidad y que por tanto puede producir muchas fricciones, ¿no? Y aquí quería entroncar con una idea que también yo creo que es importante del proceso catalán, que claro, tú realmente tienes que forzar como esa nación que tú percibes, ¿no? El sol poble no existe en la realidad, pues claro, tienes que forzar un poco todas las instituciones y todas las reglas para que parezca que existe, porque si no se te cae el discurso, ¿no? Y eso yo creo que es una reflexión que también es importante en el sentido de que hay esa, digamos, disociación entre cómo tú hablas de tus ciudadanos, por parte del nacionalismo independentista, como un sol poble y la realidad que tú ves cuando sales a la calle, ¿no? Que esto no, aquí hay, afortunadamente, hay gente de todo y, digamos, hay, por supuesto, como también habéis dicho, una pluralidad de identidades, de gente, de lenguas, como debe ser y como es sano, ¿no? Entonces, claro, esa disociación entre el pueblo sobre el cual yo quiero construir mi Estado-nación y la realidad te lleva inevitablemente a intentar forzar o intentar ocultar esa otra realidad que también existe. Y por ejemplo, a mí me parece muy interesante el tema de la lengua catalana, porque claro, al final tú intentas de alguna manera, digamos, hacer ver que es la única lengua de Cataluña, y esto sencillamente no es real y además tiene consecuencias, que eso sí que creo que es importante destacar, tiene consecuencias siempre para, digamos, los más vulnerables o los más desfavorecidos, ¿no? Y esto es lo que se ve en los estudios que conoceréis mejor que yo sobre la educación en Cataluña. Y por tanto, digamos, esa idea romántica de un sol poble está perjudicando a tus ciudadanos más vulnerables, por lo menos en términos de lengua, y quizá también, y esto a lo mejor aquí me estoy dando un poco un salto que no sé si es real, quizá también en términos de ascenso a esas élites catalanas que mencionabas al principio. No estoy segura, simplemente digo que también puede ser, que es también normal, no digo que en Madrid no pase esas élites, digamos, más o menos cerradas, pero que aquí tienen la posibilidad de vetar un poquito más ese acceso. Bueno, me voy callando, que me dicen yo que ya he hablado mucho.